¿Qué dirías si supieras que esta histórica marcha y estas estrofas tan gloriosas para la historia argentina sonó un montón de veces durante la Segunda Guerra Mundial? Sí, así como lo oís, la legendaria marcha de San Lorenzo en honor a los comienzos militares patrióticos del general San Martín en tierras criollas sonó y sonó durante el conflicto más grande de la historia ocurrida en Europa en el siglo XX, 90 años después de la muerte del general. Pasá la intro rápida que te cuento esta tremenda e histórica historia. ¡Dale! ¿Vos sabías que la marcha de San Lorenzo no era marcha ni tampoco a San Lorenzo y ni tampoco dedicada a San Martín? Te cuento, todo comenzó en 1901. Recordemos que el general San Martín murió en 1850 en Francia. A tener en cuenta este detalle, en Francia. Pero resulta que en la Argentina de 1902, cuando era presidente Julio Argentino Roca, su ministro de guerra Pablo Riccieri recibió un homenaje por ser el modernizador del ejército nacional argentino. No solo armó al ejército con armas modernas de la época, sino además profesionalizó el Colegio Militar de la Nación y la Escuela Superior de Guerra. Adquirió terrenos lejanos a las grandes ciudades para levantar campos militares con el objetivo del control regional y poblacional, y para que los centros militares no estuvieran cerca de las grandes ciudades con el peligro que se produzcan revueltas como las que había ocurrido en el siglo anterior, hacía no más de 15 años atrás, digamos. De esos terrenos, el Campo de Mayo fue uno de los adquiridos por Riccieri. Además, el ministro dividió el ejército en 7 regiones militares estratégicas, refundó el ejército de granaderos a caballo en honor a San Martín, para que escoltaran a los presidentes argentinos. Esto no pasaba casi hacía más de 60 años. Riccieri decía, las Fuerzas Armadas en el país tienen como única función la defensa del territorio nacional. Nunca debe intervenir en asuntos internos políticos. Ay, si lo hubiesen escuchado los que hicieron golpes de estado años después, la historia argentina sería otra. Bueno, volviendo a la marcha que no era marcha. Por ese enorme gesto que en tan solo 2 años había producido Riccieri para con el ejército argentino en ubicarlo en el siglo XX en cuanto a la organización, nuevos objetivos planteados y renovación armamentística y educación castrense, un músico uruguayo llamado Cayetano Alberto Silva le escribió una partitura de una pieza militar dedicada al ministro de guerra argentino. El uruguayo Silva había nacido en San Carlos, Maldonado, Uruguay, y no solía publicar sus obras, sino que las escribía pentagrama por pentagrama y las enviaba de manera privada para que se deleitaran con su música a aquellos que se atrevieran a interpretarla. Digamos, un músico anónimo y desinteresado, más o menos. Riccieri agradeció el gesto del músico, pero rechazó el honor de la pieza militar como homenaje hacia él y prefirió destinarlo como homenaje al general San Martín con la refundación del ejército de granaderos a caballo. Además, Riccieri le pidió permiso al músico uruguayo para que cambiara el nombre de la pieza militar, que se llamaba Al General Riccieri, para cambiarlo por el general San Martín. Pero el uruguayo cambió a algo mejor y le cambió el nombre a la composición llamándola simplemente San Lorenzo. Pero no en honor a la batalla de San Martín, sino al mismo Riccieri, que había nacido en San Lorenzo, Santa Fe. Qué loca esta historia, ¿no? Cómo se mezclan los datos, porque San Lorenzo había sido el lugar de natalicio de Pablo Riccieri en 1859, cercano al convento de San Carlos, donde se produjo la histórica batalla de San Lorenzo, donde San Martín obtuvo su primer triunfo independentista en tierras sudamericanas y argentinas, que justo el convento de San Carlos fue testigo de aquella épica batalla libertadora, porque San Carlos había sido el lugar de natalicio de Cayetano Silva, el uruguayo que compuso la marcha, solo que San Carlos, pero Uruguay. Me matan estas cosas de la historia, es como se mezclan los nombres y coincidencias, tremendo. La pieza militar que había compuesto Cayetano Alberto Silva para el general Riccieri era solo con violín y nada más, todo instrumental. Pero era eso, una pieza musical solamente. Entonces, a mediados de 1902, la banda de música del ejército argentino cambió varios compases, hizo varios arreglos de acordes y extendió la pieza hacia una marcha, o sea, la hicieron más larga. Y esa marcha se estrenó el 28 de octubre de 1902 en las cercanías del convento de San Carlos,
donde se había librado la histórica batalla de San Lorenzo. 2 días después, en un enorme desfile militar donde asistió el presidente Roca y el ministro Pablo Riccieri, sonaron las estrofas de la nueva marcha, ahora conocida como Marcha a San Lorenzo, entonada por la banda militar como marcha oficial del ejército argentino. Hasta ahí vamos bien, ¿no? La marcha de San Lorenzo al general San Martín no era ni marcha ni de San Lorenzo, ni siquiera dedicada al padre de la patria, sino que era una simple pieza musical militar tocada por violines, mucho más corta, dedicada al general Riccieri con el nombre de Pablo Riccieri. Y San Lorenzo no era de la batalla de San Martín, sino el lugar de natalicio del mismo Riccieri. Hemos vivido en una mentira, me siento estafado. Me siento estofado. Sigo. En el año 1907, 5 años después de la composición de la marcha, el filántropo y docente Carlos Benielli, poeta mendocino, compuso la letra que conocemos todos, arrancando con Febo asoma, ya sus rayos, y donde resalta la participación del soldado Cabral en aquella salvada legendaria cuando recibió el puñal de la bayoneta que iba derecho a San Martín. La letra lo resalta como soldado heroico que se cubre de gloria, cual precio a la victoria que termina siendo inmortal por haber salvado al general San Martín. Ahí ya queda instalado hasta el día de hoy que la marcha de San Lorenzo va dedicada a San Martín con letra de Carlos Benielli y la música del uruguayo Cayetano Silva. Pero 3 años después, en 1910, le vende la música de la marcha a la Casa Breyer de Alemania en Buenos Aires. Esta casa musical que hoy vende pianos, bueno, esa. Pero la vende con otro nombre, la Marcha de la Victoria. Los alemanes la compran y la presentan en un concurso internacional que buscaban nuevas melodías y acordes musicales distintos que vayan con la ceremonia de acceso al trono de Jorge V en el Reino Unido, que asumía como rey de Inglaterra y el Reino Unido en mayo de 1910. La Marcha de la Victoria, para nosotros la Marcha de San Lorenzo, gana el concurso y se estrena esa misma asunción del rey. Y hoy sigue sonando en cada cambio de guardia del Palacio de Buckingham, donde solo se interrumpió en la historia su hermosa melodía en los días que duró el conflicto de Malvinas en el 82. Pero guarda, porque dije mayo de 1910, justo cuando coincidía con los festejos argentinos por el centenario de la primera junta de gobierno y el comienzo de la independencia argentina. En ese gran festejo que se realizó bajo la presidencia de Figueroa Alcorta, donde tiraron manteca al techo demostrando la potencia económica, militar y regional de la Argentina en el mundo, varios mandatarios de países vecinos y otros algunos lejanos vinieron como invitados, y otros países amigos de la Argentina enviaron muchos regalos, como monumentos, bustos, ofrendas florales, banderas, uniformes, lo que se regalaba entre países en esa época, ¿viste? Pero hubo un regalo interesante para esta historia de este video. El ejército alemán le envió al ejército argentino como regalo y con el permiso de tocarla las partituras y la música de Alter Kameraden, traducida en la Marcha de los Viejos Camaradas, una marcha alemana que se la prestaba al ejército argentino. Te la dejo abajo en la descripción para que la vayas a escuchar después de ver este video. Está buena, fíjate. Por ese gesto noble de los alemanes, el ejército argentino les retribuyó el regalo y les obsequió y les dio permiso para que pudieran tocar la Marcha de San Lorenzo en Alemania. Vos fijate cómo tiene dos vertientes bien marcadas la historia de la Marcha de San Lorenzo. Para los alemanes era un regalo de los argentinos en honor a la amistad de ambos países, porque Argentina le había obsequiado la música del libertador argentino y de Sudamérica, general reconocido en todo el mundo con bustos y estatuas y monumentos, donde yo ya hice un video corto de ello, Mientras que para los británicos esa marcha no era de San Lorenzo, era la Marcha de la Victoria, aquella pieza musical que ganó un concurso internacional y que sonó en la asunción del rey Jorge V. Estaba más emparentada la marcha con una pieza musical legendaria y universal de la victoria y del primer mundo. De hecho, estoy segurísimo que tampoco sabían que la música venía ni de Argentina ni que la había compuesto un uruguayo, sino que había sido presentada por alemanes en aquel concurso internacional en 1910. Bueno, vas entendiendo de a poco cómo va la cosa, porque a partir de 1910 nuestra Marcha de San Lorenzo, la Marcha de la Victoria para los europeos, entró en el repertorio de las bandas militares de los alemanes como una marcha más para tocar. Obviamente significaba una marcha especial, no era de ellos, pero era así como una marcha militar de la victoria universal, que podía ser interpretada por cualquier país del mundo. Era una marcha militar de la victoria mundial.
Y con este contexto de la historia de la marcha de San Lorenzo, llegamos a la década del 30, donde en Alemania gobierna el nacionalsocialismo de Adolfito. Y aunque en algunas fuentes de información que leí indican que la marcha de la victoria sonaba frecuentemente en la Alemania nazi, las fuentes no son muy fiables. Pero déjame dudar, puede ser, quizás, en la Alemania de Hitler podía pasar cualquier cosa, sonaban tangos a lo loco. La marcha de la victoria, o sea, la marcha de San Lorenzo, también podía haber sonado, ¿no? Y así llegamos 30 años después de la llegada de la marcha de San Lorenzo a Alemania, cuando el ejército nazi vence a los franceses en tan solo 6 semanas, en junio de 1940. Días después llega Hitler al país galo invadido y se organiza un desfile militar espectacularmente tenebroso. Donde las fuerzas de la Wehrmacht cruzan las calles parisinas por el Arco del Triunfo, las avenidas, la Torre Eiffel, al compás de las orquestas alemanas que emiten melodías de la victoria. Y una de ellas, justamente, fue la Marcha de San Lorenzo, que ya estaba en su repertorio como música militar alemana desde hacía justamente 30 años. Y así desfilaban los nazis por la Francia caída y derrotada con facilidad al son de las estrofas de la Marcha de la Victoria. Digamos, nuestra Marcha de San Lorenzo. Para algunos será un orgullo como argentino que haya llegado tanto y tan lejos. Para otros significará una vergüenza mundial que un himno prácticamente argentino suene en tan épica epopeya de las fuerzas del eje en la contienda más sangrienta de la historia del siglo XX. Pero pará, porque esto sigue, porque en 1944, cuando el Tercer Reich se caía a pedazos y perdía territorios conquistados por toda Europa, el desembarco en Normandía había sido el puntapié inicial para la ofensiva occidental contra los nazis en la misma Francia. Y con el correr de las semanas, la segunda división blindada francesa y la cuarta división de infantería de los Estados Unidos liberaron París en agosto del 44. Y adiviná qué musiquita sonó mientras desfilaban los ejércitos aliados por las calles alegres de París por expreso pedido de Dwight Eisenhower. Nah, la cumbia de los trapos no. La marcha de San Lorenzo, papá. Otra vez la marcha de la victoria sonaba en París. Ahora la victoria era aliada y vuelve a sonar en territorio francés para el adiós de los nazis. Otro dato curioso que dejé pasar por alto, y acá se cierra un círculo de la vida en esta historia, porque la música tenía connotación de libertad, democracia, victoria y paz, en homenaje a San Martín. Y a pesar de que sonó en tiempos de Hitler, en Francia, la música volvió a sonar tras la liberación de París nuevamente. Y como dato adicional, San Martín había muerto en Francia, en aquel recordado pueblo de Boulogne-sur-Mer, al norte francés, y en su honor y prestigio se levantó un monumento extraordinario en dicha localidad. Este pueblo francés soportó durante 1944 un total de 487 bombardeos de los aviones nazis y de los aviones aliados, de todos. Todo el pueblo quedó en ruinas, absolutamente bajo los escombros. Todo completamente destruido. Menos el monumento a San Martín, que aún hoy sigue en pie. Cosas que la ciencia, la historia y la razón aún no logran explicar por qué sobrevivió ante tanto infierno alrededor. ¡Oh! Pero pará, porque esta historia sigue. Porque unos meses después, en 1944, las fuerzas rojas de la Unión Soviética llegaron a Varsovia y liberaron por fin a Polonia. Y otra vez sonó la marcha de San Lorenzo como la marcha de la victoria contra los nazis. Una forma muy placentera de devolverles con la misma moneda musical y psicológica a los alemanes, ¿no? La canción que era de triunfo de ellos ahora es de derrota. La canción ahora tenía otro sentido. El sentido con el que habían nacido en 1902, que era el de homenajear, y del triunfo y la victoria. Y esto podía haber terminado acá, pero hay una historia más con respecto a la marcha de San Lorenzo. Y sucedió en 1964, más precisamente el 3 de octubre de 1964, cuando en el marco de una gira por América Latina, Charles de Gaulle, el histórico y legendario militar francés, abanderado de la resistencia francesa tras la invasión nazi en Francia, y luego fue primer ministro francés hasta su muerte, llegó a la Argentina por primera vez en la historia. Un presidente de Francia pisaba la tierra del tango. El presidente argentino, Arturo Illia, lo esperó en el aeropuerto con toda una comitiva de políticos, periodistas, militares, algunas chusmas que entraron colados como cumpleaños de 15 y por supuesto una orquesta militar argentina que entronaría los himnos de ambos países y algunas marchas militares. Charles de Gaulle pisó suelo argentino y comenzaron las primeras estrofas musicales ¿de qué? Sí, de la marcha de San Lorenzo.
Oh, qué mala ocasión para hacer sonar ese hitazo con la llegada de un francés, ¿no? Y es que justamente esa canción estaba emparentada a los nazis, a la invasión alemana en Francia, en el 40. Los franceses habían quedado retraumados con la marcha, a pesar de que sonó después en la liberación de París igual. Era como la música del mal, y la Argentina de Ilia le erró feo en el protocolo. Varios franceses que vinieron con De Gaulle se recalentaron, se enojaron y pidieron explicaciones del por qué sonaba esa canción que ellos tenían como una canción alemana. ¿Viste como Homero cuando recibe al novio inglés de Lisa, que por querer quedar bien queda peor y para el orto? Bueno, así quedó la Argentina de Ilia con la marcha de San Lorenzo tras la llegada de Charles de Gaulle al país. Obviamente después se le explicó a los franceses el traspapelado, que la marcha de San Lorenzo era una composición argentina y que había sido creada en honor al mejor general que había tenido el país, que no era un insulto para Francia, sino una pésima coincidencia del comité de bienvenida del gobierno argentino. Los ánimos se fueron calmando y De Gaulle e Ilia se dieron la mano, emitieron discursos históricos y un enlace de amistad entre Argentina y Francia que databa desde muchísimo tiempo, que se tenían medio entre ceja y ceja, ya que Argentina había apoyado en cierta manera el dominio nazi en Europa en los años 30. No acudió a la guerra hasta el final y que anteriormente Argentina tenía más vínculos muy poderosos con Gran Bretaña, país con que los franceses se llevaban ahí, más o menos. Y bueno, para ir terminando con el video y el escándalo nacional que se armó con Billy Bond y la pesada del rock and roll cuando hicieron la marcha de San Lorenzo, fue recontra censurada por todas las dictaduras, Te paso a contar qué pasó con los autores de la marcha de San Lorenzo, tanto la música como la letra, porque no terminaron muy bien en la historia. Mirá. Cayetano Alberto Silva, como dije, era uruguayo. Nacido en 1868, 21 años después se vino a vivir a la Argentina, más precisamente en Venado Tuerto, Santa Fe. Luego de un paso fallido por Buenos Aires y Rosario, en Venado Tuerto comenzó a perfeccionar sus dotes musicales que ya traía del Uruguay, y allí compuso la Marcha de San Lorenzo, y en 1903 obtuvo la ciudadanía argentina con 35 años. Casado con Filomena Santanelli, tuvo 8 hijos, y no solo compuso la Marcha de San Lorenzo, sino también la marcha de Curupaití, la marcha del Río Negro, la 22 de julio y la marcha del Tuyutí. Pero pará, porque yo te dije que en 1910 había vendido la música original de la marcha de San Lorenzo a la Casa Breyen de Alemania, en Buenos Aires. ¿Sabés por cuánto la vendió? Por 50 pesos, nada más. Le vendió los derechos de autor por 50 pesos. Cayetano Silva era un músico talentosísimo, Sus obras lo demuestran claramente. Escuchá un poco de lo que componía y vas a ver que era tremendo músico. Pero tenía un problema que no tenía solución. Era negro. Sí, un afro rioplatense en tierras argentinas no era muy bien visto en la época. De saber Richieri que el que compuso la canción era un negro, se le hubiese tirado por la cabeza la partitura. Con los discriminadores que eran en esa época, Cayetano Silva era empleado policial, casi un esclavo de la policía rosarina. Y a pesar de haber conseguido la ciudadanía argentina, tenía menos derechos que los anarquistas. Mandó una solicitud para ingresar como jefe de la banda de música militar de la ciudad de Rosario y no se la aceptaron por ser negro. Pidió incorporarse al ejército argentino, más por necesidades económicas que por oficio de soldado, pero también se la denegaron. Sumido en una depresión, agobiado por las deudas, murió en la pobreza total en enero de 1920. Encima, la policía de Santa Fe le negó ser enterrado en el panteón policial por su condición de negro y fue enterrado en una fosa común. Recién en 1997, la Asociación Amigos de la Casa Histórica de Cayetano Silva consiguieron el permiso y pudieron trasladar los restos del músico al cementerio de Venado Tuerto, donde hoy por fin descansa en paz. Mientras tanto, su compadre de la marcha, el mendocino Carlos Javier Benielli, nacido en 1878, recibido en Mendoza en 1895 y 2 años después egresó de la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta en Valvanera, Buenos Aires, sin conocer a Cayetano Silva, le dio letra a la marcha de San Lorenzo, haciendo hincapié en la gesta sanmartiniana del convento de San Carlos y la heroicidad del sargento Cabral, muy pocas veces mencionado en la historia argentina en esos años. ¿Por qué? Por ser negro también. Benielli además le puso letra a las otras 2 grandes marchas que compuso Cayetano, la marcha de Curupaití y la marcha de Tuyutí. Benielli además tuvo un poco más de suerte y vivió hasta 1934, cuando falleció a los 56 años y fue homenajeado con el nombramiento de varias escuelas en el país con su nombre.
2 años después nació SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, y los familiares de Benieli firmaron como derechos de autor al fallecido docente, 2 años antes. Por esto, y hasta el año 2005, la familia Benieli cobró regalías de SADAIC por los derechos de autor de la Marcha de San Lorenzo, que había puesto la letra Carlos Benieli. Y como indica la ley argentina, una vez que pasan 70 años de la muerte del autor, la obra pasa a dominio público y se terminó la regalía económica para la familia. Esto lo podía haber utilizado a su favor la familia del uruguayo Silva, que había compuesto la música de la marcha. Sí, pudo haber sacado grandes réditos económicos, pero entre la ignorancia de no saber cómo funcionaban los derechos de autor y saber que los derechos del autor de la marcha habían sido vendidos por Cayetano Silva a la Casa Breguet de Alemania, sus familiares nunca supieron que podían haber tenido regalías económicas similares a la familia Benieli por la muerte de Cayetano Silva, el autor de la histórica Marcha de San Lorenzo. Los restos de Benieli fueron trasladados cercanos al convento de San Carlos, cerca de la tumba del sargento Cabral, como para cerrar el círculo de la historia, ¿no? Y la Marcha de San Lorenzo fue otorgada por la República Argentina en carácter de amistad, así como había sucedido con Alemania en 1910, también para que sea tocada por las bandas militares de Uruguay, Brasil, Irlanda y Polonia, país donde alguna vez sonó para liberarse de la peor pesadilla que tuvo que vivir el país en el siglo XX. Y ahí estaba la Marcha de San Lorenzo de Silva y Benieli como símbolo de la victoria. ¡Oh, qué historia, eh!